Salmo 121, dice así: Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Señor, te doy gracias de que podemos venir a este lugar a retirarnos en algún sentido, Dios, de nuestras rutinas y también estar en contacto un poco más cerca de esa naturaleza que vos has creado. Y pedimos que en esa podamos ver tu gloria, podamos entender más de tu soberanía, como tú estás por encima de todo, que a veces en el caos diario no lo podemos ver. Y queremos pedirte de que tú vengas hacia nosotros en ayuda a entender mejor esto, pero también a guiar nuestras vidas y a mostrarnos la verdad. Te pido esto en tu nombre. Amén. Para comenzar la charla quiero contarles una ilustración, una historia de cómo en mi vida una vez necesitaba ayuda y cómo eso se resolvió. Vamos hacia atrás unos cuantos años, yo era niña, tampoco tantos, y estaba en la casa de mi abuela con mis hermanas. Y fue ahí que la casa de la abuela tenía algo que nuestra casa no tenía. Y eran las perillas de las puertas que tenían un botón en el medio, un botón muy atractivo con el cual podías bloquear la puerta. Eso en casa no había. Entonces nosotros jugando probamos apretar ese botón y salir del cuarto y luego cerrar la puerta. Y bueno, cuando quisimos volver a abrirla no se pudo. Teníamos un problema y teníamos la abuela. Entonces había que ir y decirle a la abuela lo que había sucedido. La abuela no le gustó mucho esa situación, pero sacó un destornillador por ahí y sacó un cuchillo y fue hacia la puerta. Pero antes de hacer algo, ella nos miró y dijo: vamos a orar. Entonces ella cerró los ojos y pidió de que Dios nos ayude en ese momento. No me acuerdo las palabras, solo me acuerdo de ese hecho. Ella dejó de orar, terminó y se puso a manipular la puerta y la logró abrir. La verdad, una crack. Y bueno, algo que nos dejó claramente enseñado es de que no volveríamos a apretar ese botoncito de esa puerta. Algo que quiero que veamos hoy es así como la abuela buscó su ayuda en el Señor, así también este salmista, que en algún punto muestra que tiene un problema, buscó su ayuda en el Señor. Y eso lo quiero ver en tres grandes puntos. Primero, las necesidades y opciones de ayuda que tenemos. Segundo, la única opción de ayuda. Y tercero, la consecuencia de la ayuda, de esa ayuda. La consecuencia que vamos a tener de la ayuda que elijamos. Entonces, veamos las necesidades y opciones de ayuda que hay. El Salmo 121 es el segundo salmo que se le llama a los que dicen salmos de ascenso. El primero es el Salmo 120. Y se utiliza ese término de ascenso porque hace referencia cuando el pueblo de Israel iba hacia el peregrinaje, hacia Jerusalén, ya sea para las fiestas o para ir al templo. Y esta ciudad, o sea Jerusalén, se encontraba en un punto más alto, lo que bueno, también muestra como ese término de ascenso, porque ya que iban hacia ese lugar más alto y bueno, también hacia las montañas que menciona este salmista. El Salmo 120, que es el anterior, es en una situación donde el salmista se encuentra lejos, se encuentra en su casa. Lo que nosotros vamos a ver hoy es de cómo en el Salmo 121 este salmista ha iniciado un viaje. Y es ese viaje que él comienza expresando lo siguiente. Dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda?
Y quiero que nos detengamos un poco aquí, ya que es una pregunta en la que podemos pensar un poco en mayor profundidad. Y para eso tengo dos preguntas para hacernos. La primera es de cuáles son las necesidades de ayuda que tenemos. Y la segunda es cuáles son las opciones que tenemos para resolverlas. Entonces, la primera es cuáles son las necesidades de ayuda que tenemos. Y quizás si arrancamos ahora con eso, terminamos en 2 semanas, porque posiblemente todos nosotros tengamos muchas necesidades de ayuda. Y quizás un poco en realidad lo que nosotros queremos hacer hoy es olvidarnos un poco de esos problemas y aprovechar este lindo fin de semana de carnaval. Pero creo que es algo que está bueno pensar y detenernos en el tema de cuáles son problemas que requieren atención y ayuda en nuestra vida. Y quizás si sos pequeño, lo que en algún punto te da miedo es la maestra que te espera en breves cuando arranquen las clases de la escuela. O quizás si ya sos un poco más grande, el liceo, cuando hay exámenes parciales que hay que hacer, que capaz trancan, o en la universidad que estás trancado con materias y no podés avanzar porque está ese examen que parece más grande de lo que vos podés lograr. Si te encontrás en el ámbito profesional, puede ser el ambiente de trabajo que tengas donde no veas un lugar donde vos podés crecer y así seguir desarrollándote. O capaz algo nada que ver, y es de que estás preocupado por la salud de tu perro, de que está mal y sabes de que posiblemente en breves ya no lo tengas. O tu propia salud. O quizás tu conciencia te acusa, sabes que has cometido algo malo y si otros se enterarían, eso tendría graves consecuencias. Ahora, si observamos la lista que acabo de hacer, vemos de que esa lista es muy amplia. Y es de que no es lo mismo, no es igual de grave tus estudios que tu salud. Y tampoco es igual de grave la salud de tu animal como la conciencia que quizás te acusa. Entender la diferencia del problema nos hace entender de cómo muchas veces buscamos resolver nuestros problemas. ¿Y a qué me refiero? En un problema más chico tenemos la tendencia de creer que que con un poco más de esfuerzo y de que seremos capaces de resolverlos por nosotros mismos. Y nos estresamos y nos gastamos y hay muchas veces que fracasamos y decimos hay que intentarlo con más ganas. Sin embargo, cuando el problema es grande, sabemos que necesitamos de gran ayuda. La verdad es que nuestro problema es grande y es grande en gran manera. Y es que nacemos contrarios a Dios. Nacemos siendo pecadores que detestan la santidad de un Dios perfecto. En pecado fuimos concebidos, dice el salmista en otro momento. Y por naturaleza vamos hacia el infierno. Y eso nos lleva al punto B, que es cuáles son las opciones que tengo para resolver este problema. ¿De dónde vendrá mi ayuda?, pregunta el salmista. ¿Vendrá de la persona con la cual me voy a casar? ¿Mejorará mi disciplina cuando viva con esa persona? ¿O vendrá de la inversión que acabo de realizar? ¿Será que así finalmente logro mejorar mis objetivos financieros que tengo? ¿O será que con una iglesia nueva los problemas que tengo desaparecerán? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y posiblemente algunas de las mayores desventajas de la situación del momento histórico en el que nos toca vivir, es de que hay más posibilidades que nunca. Hay más posibilidades de atender mejor nuestra salud. Hay opciones de entretenernos mejor que nunca antes para así olvidar nuestros problemas. O hay respuestas inmediatas que podemos encontrar a través de chats o comunicaciones instantáneas que podemos tener. Y veamos la respuesta del salmista a esto. Él dice, mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y eso me lleva a al segundo gran punto que quiero abordar hoy, y es la única opción de ayuda. La afirmación del salmista es absoluta. Su ayuda viene del Señor. El Señor que hizo las montañas y todo lo que existe. Muestra su total soberanía en esta afirmación. Entender esto posiblemente es entender el Evangelio entero. ¿Por qué digo eso?
Si llegaste al punto anterior, donde eras consciente que tenías un problema, no necesariamente llegaste a entender el Evangelio, ya que podés ver tu pecado, lamentarte por él, contemplar lo desgraciado que sos, pero no por eso vas a entender el Evangelio. Pablo le dice a los corintios de que existen dos tipos de tristeza, una que conduce a muerte y otra que lleva a arrepentimiento y trae salvación. El Evangelio es, luego de haber entendido tu problema real, que es tu pecado ante Dios, entender lo que Cristo hizo en la cruz. Y es de que Él pagó la deuda con su sangre. Entonces, el Evangelio es entender que la ayuda viene del Señor. La muestra de su gran ayuda se muestra en su poder y en su soberanía. Está por encima de todo lo demás, de todo lo que existe y todo lo creado, de los montes, los que menciona acá, por ejemplo. La ayuda que busquemos tendrá claras implicancias en nuestras vidas. Y eso es lo que me lleva al último y gran punto, que es las consecuencias de esa ayuda. Y acá hay una anécdota que recuerdo cuando estaba ya un poco más grande, en quinto año de liceo, y es cuando comenzaba el año con química, teníamos una profesora que era bastante exigente. Entonces los demás profesores ya conocían esa profesora e incluso se burlaban un poco de eso y nos decían, generalmente con ella salva el 10% de las personas. Y bueno, yo en las clases la verdad que no entendía mucho y posiblemente era porque no atendía mucho tampoco. Eso me hizo buscar ayuda afuera y era hacia un profesor particular de química que era bastante conocido en esa ciudad. Mi tío había ido ahí, mis hermanas y creo que media ciudad había ido ahí. Y era muy bueno en lo que hacía. Casi que le decíamos Einstein porque también tenía como una apariencia física bastante parecida. Eso fue así de que, bueno, yo yendo durante todo el año y él explicándome muy bien y haciéndome hacer muchos ejercicios, me hizo entender mejor la materia y a fin de año logré salvarla. Y eso fue un poco raro, porque yo en realidad no era ningún estudiante destacado en ese momento y eso disgustó un poco a mis compañeros, porque dijeron, espera, ¿cómo es que nadie salvó, pero Marcus, o sea, casi nadie salvó, pero Marcus sí? Y bueno, posiblemente era por la ayuda que había recibido en ese lugar. Siempre existen consecuencias dependiendo en quién pones tu confianza para recibir ayuda. En este salmo vemos garantías y bendiciones que Dios da a quienes reciben su ayuda de Él. Y vamos a leer el resto del salmo, del versículo 3 en adelante de vuelta, donde dice, no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y quiero que observemos dos características dentro de estas bendiciones. Y por un lado tenemos un soberano cuidado hacia nosotros y por otro lado tenemos un soberano cuidador. Entonces quiero que veamos primero el soberano cuidado que tenemos. Y es de que Él guía tu camino y Él muestra tu cuidado físico y protección espiritual hacia vos. Él guía tu camino, afirma que no permitirá que tu pie resbale. Ahora, esto posiblemente es una afirmación absoluta fuerte y es a veces como difícil entender esto a la luz de toda la palabra, pero es necesario y importante que lo hagamos, porque si nos ponemos a pensar cómo, por ejemplo, entiende esta afirmación un José, el hijo de Jacob, alguien que había recibido tantas injusticias a lo largo de su vida. Cuando él se despertaba en la cárcel, día tras día, luego de haber recibido un maltrato de sus hermanos y luego haber recibido injusticia también por la esposa de Potifar, ¿dónde él podía ver que su pie no estaría resbalando? Sabemos que en algún punto humano eso no se puede ver allí.
Y es cuando miramos la imagen completa, cuando nos alejamos de nuestra realidad inmediata y nos enfocamos en lo de arriba, que podremos ver un cuadro más lindo de lo que Dios está haciendo. Y eso fue lo que José más tarde también afirma cuando él habla con sus hermanos. En Génesis 50:20 él dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Existe propósito en las cosas que Dios hace y deja suceder en la vida de cada creyente. Ahora, así como Dios promete que no permitirá que tu pie resbale, así también le promete lo opuesto a quien vive negándolo a Él. ¿Y por qué o con qué justificación digo eso? Cuando Moisés está por morir, hace un aviso ante el pueblo donde les dice claramente cuáles son las cosas que sucederán si se apartan del nombre de Dios. En Deuteronomios 32:35 dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que le está preparado. Dios promete un castigo fuerte y muy certero para aquellos que no confían en Él. El sermón más famoso posiblemente de Jonathan Edwards, un puritano en 1800, que llevó a que muchas personas cuando oyeron esto comenzaban a llorar y gritar por el pecado, por el terror de su pecado, comenzaba con estas mismas palabras: a su tiempo el pie de ellos resbalará. La segunda cosa que quiero ver es el cuidado físico y la protección espiritual que promete. Nos habla del cuidado del sol y la luna y luego nos habla de la protección de nuestra alma. Teniendo en cuenta de cómo el salmista reflexiona y afirma acerca de la vida de un viajero, el sol puede ser perjudicial y hasta fatal durante un largo viaje. Dios le proveyó a los israelitas una nube que los cubriera de día y con fuego de noche en el desierto. Este mismo Dios le da sombra a estos viajeros expuestos y los protege de los peligros físicos, espirituales y demoníacos. Así como Dios en el Antiguo Testamento había dado todas estas señales físicas de cuidado hacia el pueblo de Israel, así nos da en Cristo la promesa de que nada puede separar a los creyentes del amor divino, nos dice en Romanos 8. Nuestra alma puede estar confiada en Él. Y Pedro nos dice esto, dice: echando toda su ansiedad sobre Él, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dios tiene cuidado de nosotros, y eso en definitiva es la garantía de un cristiano. Allí es donde podemos descansar en Él. Y aun cuando nosotros estamos pasando por días malos, el punto hermoso es de que Él cuidará de nosotros y Él guardará nuestras almas. Vimos entonces el soberano cuidado que implica la guía de nuestro camino y el cuidado físico y protección espiritual. Veamos ahora el soberano cuidador. ¿Qué nos muestra de Dios esto? Y es de que nos dice de que es un Dios que no se duerme, es de que Él nos cuidará con su sombra y de que Él es tu guardador. No se duerme. Nunca se justifica ante un hecho con un «ay, justo no vi lo que estaba pasando». Es opuesto a todos los dioses de la humanidad. Y eso es algo que vemos en Reyes, cuando se narra la historia del profeta Elías, cuando el pueblo, cuando Elías desafía a los dioses que el pueblo creía contra el Dios de Israel. El objetivo era ver quién lograba que su Dios encendiera el fuego sobre un altar que construyeron. El primer turno le correspondía a los sacerdotes de los dioses de Baal. Y como al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía: clamen en voz alta, tal vez estará meditando o se habrá desviado, o estará de viaje, quizás está dormido, o habrá que despertarlo. El Dios falso en el cual creía el pueblo era un Dios místico, del cual había que adivinar por qué no traía el resultado deseado. Eso es todo lo contrario a nuestro Dios real y vivo, que se dio a conocer a lo largo de su palabra.
Es un Dios soberano, de lo cual nada sucede sin que Él lo sepa. Saber esto con certeza implica poder descansar uno mismo, ya que en algún punto no hay nada para cuidar. Sí existe la responsabilidad humana, pero siempre está por debajo y sometida a Dios, y eso hace que somos llamados a soltarlo todo en sus manos. Luego nos muestra de que nos cuida con su sombra, dice. El Salmo 91 comienza así: el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. ¿Cómo recibió cuidado el pueblo de Israel del sol cuando transitaba por el desierto? Con una nube, y la nube les brindaba sombra. En esta tierra estamos expuestos frente a una realidad, a una naturaleza mucho más poderosa que nosotros, que en algún punto u otro nosotros la necesitamos para vivir, pero también amenaza a nuestra existencia. Dios es el creador de todo ello y nos cuida de todo lo que tan fácilmente nos puede destruir. Si habitamos en Él, seremos protegidos de los ataques a nuestro alrededor. Él nos cuidará como una gallina cuida a sus pollitos. Y por último, Él es tu guardador. Este es el versículo central de este salmo. Y entiendo que es la conclusión. Y es lo mismo, y es la misma promesa que tiene para nosotros, para todos aquellos que están en Cristo. Entender y aferrarnos a esta verdad en el transcurso de nuestra vida, cuando vamos de viaje y somos desafiados a salir de nuestra zona de confort, es importante, pero también en nuestra rutina, en la entrada y salida de nuestro hogar, lo que quiere decir en todo momento, Dios es el cuidador que en Él se refugia. Y esto era un poco lo que yo quería compartir, pero para concluir este punto del Salmo, hay una reflexión corta de Piper que encontré que me gustó mucho, que quiero leer. Dice: Dios es un trabajador incansable. Pensamos en Dios como alguien que obra en nuestra vida. Sí, es maravilloso. Tendemos a pensar que nosotros trabajamos en la vida de Dios. Sin embargo, la Biblia quiere que primero nos maravillemos de que Dios trabaja en nuestra vida. Desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en Él. Isaías 64:4. Lo quiero leer de vuelta, el versículo de Isaías 64:4 dice: desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en Él. Cuánta verdad, cuán grandiosa realidad. Dios está despierto todo el día y toda la noche para obrar a favor de los que esperan en Él. Oremos. Dios, te damos gracias de que podamos ver y escuchar más sobre tu soberanía en nuestras vidas, Dios, y queremos inclinarnos delante de ti y someter toda nuestra rebeldía ante vos y ponernos debajo de tus alas. Queremos pedirte de que realmente nuestra confianza y nuestro clamor de ayuda venga de vos. Vos conocés la profundidad de cada problema nuestro y quizás a veces pensamos que solo depende de eso si te necesitamos o no. Pero te pido, Dios, de que la ilusión de que todo está bien no nos sea contrario para darnos cuenta cuánto te necesitamos cada día y quizás cuánto el estrés muchas veces en lo práctico, en lo diario, en la rutina nos muestra cuán desesperadamente buscamos solucionarlo todo por nuestro esfuerzo, porque pensamos que ese puede ser suficiente. Te damos gracias por estos días que podemos tener aquí y te pedimos que esto nos acerque más a ti. En tu nombre, amén.